realizar la solución de un problemilla que encontré por ahí. Entonces me dan la ecuación. Miren, aquí está la ecuación. Fósforo más cloro produce PCl3. Voy a ir diciendo los pasos que tenemos que tener en cuenta para realizar la ecuación. En este caso, hasta ahora no tengo nada que matematizar, entonces lo primero que voy a hacer es balancear la ecuación. Perdón. Recuerden que cuando hablo de matematizar me refiero a convertir palabras en números o en fórmulas que me permitan desarrollar las cosas de una mejor manera. Entonces voy a sacar la ecuación por acá. Tengo una molécula de fósforo en estado sólido más una molécula de cloro en estado gaseoso, y eso me va a producir al PCl3 en estado, como lo dice ahí, líquido. Listo, entonces me va a producir la molécula de PCl3 en estado líquido. Lo primero que yo tengo que hacer, y ustedes ya saben, es que intentar balancear la ecuación. Ojalá sea por el método de tanteo o lo podrían hacer por el método de oxidorreducción. Entonces, 4 fósforos, voy a colocar un 4 aquí, ahí ya tendría 4 fósforos y tendría 12 fósforos, 12 cloros, perdón, y voy a colocar un 6 aquí, y aquí tendría un 1. Entonces, 4 fósforos, 12 cloros y 12 cloros. ¿Listo? Ahí ya cumplí el primer paso, que es balancear la ecuación. El segundo paso, entonces, el segundo paso, como lo veíamos esta mañana, es leer la ecuación química. Para leer la ecuación, yo simplemente voy a tener en cuenta, los coeficientes estequiométricos que salieron del balance. Entonces yo podría decir, miren, una mol de fósforo va a reaccionar con 6 moles de cloro para producir 4 moles de PCl3. ¿Listo? Quiero que me vayan entendiendo de alguna manera de dónde sale el 1, de dónde sale el 6 y de dónde sale el 4. Entonces sería para producir 4 moles de tricloruro de fósforo. Aprender a leer la ecuación es demasiado importante. Entonces miren, ¿de dónde salió el 1? De donde yo balanceé, aquí. Entonces esto yo lo leería como una mol de fósforo. Ya les había dicho que el más se lee como va a reaccionar con 6 moles de cloro. Listo. Para producir 4 moles de tricloruro de fósforo. Leer la ecuación me va a permitir a mí entonces pasar al tercer paso. El tercer paso, en este caso, sería armar los factores molares. Recordando que los factores molares no son nada más que convertir lo que yo leí en la ecuación en un factor de conversión. Entonces, miren, yo en la ecuación la leí de la siguiente manera. Yo dije, una mol de fósforo
es decir, en este caso de P4, listo. Hasta ahí lo único que hice fue copiar las palabras. Esto es un 4, no se vayan a confundir, lo voy a dibujar bien. Una mol de P4, listo. Ahora la voy a relacionar, acuérdense que cuando hablamos de relación en química colocamos como una rayita o una división, listo. ¿Con qué? Con lo otro que yo tengo, que es 6 moles de cloro. Acuérdense otra vez que el 1 y el 6 lo saqué del balanceo. Este factor podría funcionar así o también podría funcionar de la siguiente manera. Yo también puedo decir 6 moles de cloro, 6 moles de cloro que van a reaccionar con una mol de P4, que es lo que me dice la ecuación. ¿Cuál escojo de los dos? Ya les voy a explicar en el siguiente paso cuál escojo de los dos. Miren que hasta ahora yo solo relacioné el fósforo y el cloro, que son mis reactivos, pero podría hacer lo mismo con los productos. Yo también podría decir una mol de fósforo, que me va a mí a producir o que la voy a relacionar, por eso coloqué la rayita, con 4 moles de PCl3. ¿Listo? Ese sería el factor de conversión para relacionar un reactivo con un producto. Que usted necesita entonces relacionar el cloro, es decir, su reactivo cloro con su producto tricloruro de fósforo, también lo podría hacer. ¿Cómo? 6 moles de cloro que me van a producir a mí, 6 moles de cloro que me van a producir a mí 4 moles de PCl3. ¿Listo? Hasta ahí hemos sacado los factores molares. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a leer o ir a extraer o ir a mirar qué puedo sacar yo de mi problema. Entonces, el paso número 4 podría ser extraer los datos de mi problema. ¿Listo? Extraer los datos de mi problema. Entonces, miren qué me pregunta mi problema. Mi problema me dice, ¿cuántos gramos de cloro? Entonces perdón, yo lo puedo traducir de la siguiente manera. Esto yo lo puedo traducir de la siguiente manera. ¿Cuántos gramos de cloro? ¿Cuántos gramos de cloro? Listo. ¿Cuántos gramos de cloro? Entonces, si me están preguntando por masa, me están preguntando por masa. Entonces, masa. Listo. Me están preguntando por masa. ¿Cómo sé que me están preguntando por masa? Por los gramos. Se requieren para reaccionar, siempre en una ecuación el reaccionar es más, con 1.45 gramos de fósforo, es decir, me están dando la masa del P4
que es 1.45 y me están preguntando por la masa del cloro. Entonces, me voy a mi ecuación y digo, me están dando la masa del fósforo, ¿cuánto es? 1.45. Y me están preguntando por la masa de quién? Del cloro. ¿Listo? Miren que cuando yo arme los factores molares, por eso se llaman factores molares, yo tengo que trabajar con moles y a mí me están dando ¿qué? Masas. O sea, a mí me están diciendo que yo de P4 tengo 1.45 gramos. ¿Listo? A mí me están diciendo que yo de P4 tengo 1.45 gramos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hago yo para convertir esos gramos a moles? Y aparece la formulita que yo les dije que ustedes tenían que tener muy en cuenta, que son las moles son iguales a la masa sobre el peso molecular. ¿Listo? Entonces, yo necesito hallar quiénes las moles. ¿Tengo la masa? Sí, me la dio el problema. ¿Tengo el peso molecular? Pues lo puedo calcular. Yo sé que mi fórmula es P4. Eso quiere decir que tengo 4 átomos de fósforo y voy a la tabla periódica y lo multiplico por el peso del fósforo, que es 31. ¿Listo? Y 31 por 4 me conllevaría a mí a encontrar el peso molecular del fósforo. Creo que en eso no hay ningún problema hasta ahí. Que sería 124, acuérdense de las unidades de el peso molecular, que son gramos sobre gramos mol. Entonces, yo podría venir y decir aquí que mis moles de fósforo con 4 átomos de fósforo van a ser iguales a qué? A la masa que yo tengo, que era 1.45 gramos, ¿sí o no? Sobre el peso molecular que yo hallé, que es ¿cuánto? 124 gramos sobre gramos mol. 124 gramos sobre gramos mol. Ahora, simplemente una calculadora y voy y hallo o divido 1.45 dividido entre 124 y eso me da 0.012 aproximando. 0.012 gramos mol de quién? De P4. ¿Listo? 0.012 gramos mol de P4. Hasta ahí yo espero que hayan entendido. Cuidado porque las unidades que yo tengo acá tienen que cuadrar con las que yo tengo abajo. Miren, la masa la tengo en gramos y el peso molecular lo tengo en gramos sobre gramos mol. ¿Listo? Ahora, teniendo esas moles, entonces yo puedo decir lo siguiente. 0.012 gramos mol. 0.012 gramos mol de P4. ¿Listo? Miren, yo
tengo que buscar cancelar esas gramosmol de P4 y relacionarlas con las moles de cloro, que son las que me pide el problema. Entonces, ¿cuál de los factores de conversión uso? Este, llamémoslo 1, o este, llamémoslo 2. Entonces, voy a usar el 2. La razón es que necesito que las moles de P4 queden abajo para poder cancelarlas. Entonces, miren qué pasa. Gramosmol de P4 con gramosmol de P4, y según mi factor de conversión, 6 moles de cloro van a producir a una mol de P4. Eso era lo que yo había dicho acá después de leer mi ecuación. Ahora, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces sería 0.012 por 6. O sea, eso me daría 0.072 moles de cloro. En realidad el problema me estaba preguntando por las moles de cloro. El problema me estaba preguntando era por la masa, por los gramos de cloro. Entonces yo voy a tener que decir que las moles de cloro, otra vez utilizo la formulita, van a ser iguales a ¿qué? A la masa de cloro sobre el peso molecular del cloro. Entonces, hago otra vez mi análisis. ¿Tengo las moles de cloro? Sí. ¿Tengo el peso molecular del cloro? Lo puedo hallar. Listo. ¿Puedo hallar la masa de cloro, que es la que necesito? Claro. Entonces voy a la tabla periódica y miro que el cloro pesa 35.45 y que en este caso tendría que multiplicarlo por 2. La razón de la que lo multiplico por 2 es que yo tengo Cl2, es decir, tengo 2 átomos de cloro. Y la tabla siempre me va a botar lo referente solo a un átomo de cloro. Eso toca que tenerlo muy claro y fue por lo que hicimos la tablita. Entonces 2 por 35.45 me daría a mí, perdón, me daría a mí 70.9, acuérdense de las unidades, gramos sobre gramos mol. Entonces ya tengo el peso molecular del cloro. De esta fórmula de acá, yo puedo decir que el peso molecular del cloro está dividiendo, entonces va a pasar a ¿qué? A multiplicar. Entonces, moles de cloro por peso molecular de cloro va a ser igual a masa de cloro. ¿Listo? Entonces, moles de cloro, ¿cuántas eran? 0.072 moles. Por el peso molecular que me dio ¿cuánto? 70.9. 70.9 gramos sobre gramos mol. Entonces, puedo cancelar los gramos mol y esto me daría igual a,
Ya les digo cuánto. 0.072 por 70.9. Me daría 5.10 gramos. Es decir, que yo necesito 5.10 gramos de cloro para reaccionar con 1.45 gramos de fósforo. Esa sería la de las que le digo de la primera pregunta. Ahora por el lado de la segunda pregunta, mire que me preguntan por la cantidad de PCl3 producida. Siempre de que nosotros hemos hecho problemas, nos hemos dicho que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale y que para eso nosotros balanceamos la ecuación, es decir, 1P4 más 6 de cloro van a producir 4 de PCl3, es decir, que la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, para responder esta pregunta, por ahora, yo tendría una masa de 1.45, que fue lo que entró, más, listo, más una masa de ¿cuánto tengo yo de cloro? 5.1 más una masa de 5.1, que fue lo que entró de cloro. Y si yo sumo esas dos masas, pues me daría lo que yo voy a obtener de PCl3. Porque acuérdense que lo que entra en masa tiene que ser igual a lo que sale. Entonces 1.45 más 5.1 me daría una masa de PCl3 de 6.55. Teniendo en cuenta que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces una masa de 6.55 gramos. Con eso terminamos. Espero que comenten el video si tienen dudas. Con muchísimo gusto las voy a